Ray Dalio ha pasado más de 50 años estudiando los patrones que separan a la gente corriente de la gente extraordinariamente exitosa desde el punto de vista financiero. Creó Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, gestionando más de $150,000 millones en activos, y en el camino ha documentado obsesivamente lo que diferencia a quienes acumulan riqueza real de aquellos que pasan toda su vida persiguiendo sus colas financieras. Pero lo que me fascinó cuando comencé a estudiar los escritos y las entrevistas de Dalio no fueron sus sofisticadas estrategias de inversión ni sus complejos análisis macroeconómicos. Lo que me llamó la atención fueron los 4 signos de comportamiento que identificó como presentes en prácticamente todas las personas que lograron acumular una riqueza significativa a partir de condiciones normales. Y el tercer signo es tan contradictorio que la mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario durante toda su vida, sin darse cuenta de que están saboteando su propia capacidad de enriquecerse. Según una investigación publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2021, solo el 3% de la población muestra los 4 signos de manera simultánea y consistente a lo largo de su vida adulta. Esto significa que el 97% de la gente opera sin al menos uno de los elementos fundamentales que la historia muestra, que son necesarios para generar riqueza real. Y lo más inquietante es que estos signos no tienen relación directa con la inteligencia, la educación formal o incluso los ingresos iniciales. Son patrones conductuales y cognitivos que puede desarrollar cualquier persona que comprenda lo que está en juego. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video ahora? Comente a continuación, porque tengo verdadera curiosidad por entender de dónde proviene la audiencia que busca este nivel de profundidad en educación financiera. Suscríbete al canal y deja un me gusta si valoras el contenido basado en datos reales y no en promesas vacías de riquezas rápidas. He pasado los últimos meses inmerso en todo lo que Ray Dalio escribió, dijo en entrevistas y documentó en sus principios, cruzándolo con datos de instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial y estudios académicos de Harvard y la Universidad de Chicago. Y lo que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos no es una teoría abstracta. Son patrones documentados que aparecen repetidamente en las historias de personas que han transformado permanentemente sus vidas financieras. Pero antes de entrar en los 4 signos, necesito extenderles una invitación. Probablemente creciste escuchando que trabajar duro es el camino hacia el éxito financiero, que la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia son las claves para generar riqueza. ¿Qué pasaría si le dijera que esta narrativa, aunque contiene elementos de verdad, está incompleta de una manera que podría costarle años de progreso financiero real? En este libro, ¿Por qué trabajar más te hace más pobre?, reúno décadas de investigación sobre los patrones que realmente separan a quienes acumulan riqueza de aquellos que simplemente trabajan toda su vida sin llegar allí. No se trata de trabajar menos, se trata de comprender lo que nos enseña la historia sobre la relación entre esfuerzo y resultados financieros. El enlace para descargar está en el comentario fijado, y te invito a acceder porque lo que allí encontrarás complementa perfectamente lo que vamos a explorar hoy aquí, sobre los signos identificados por Ray Dalio. El primer signo que Dalio identificó en las personas que generan riqueza real es algo que él llama mentalidad abierta radical. Pero lo que la mayoría de la gente imagina no es una mentalidad abierta en el sentido común. No se trata simplemente de estar dispuesto a escuchar opiniones diferentes o considerar perspectivas alternativas. Dalio documenta en su libro Principios que la mentalidad abierta que observó en las personas financieramente exitosas tiene una característica específica que la diferencia completamente de la versión superficial que practica la mayoría de las personas. Estas personas tienen la capacidad genuina
de separar lo que quieren que sea verdad de lo que realmente es verdad. Y esta distinción, que parece sencilla cuando se lee, es extraordinariamente difícil de practicar en la vida real. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago y publicado en el Journal of Finance en 2019 documentó que los inversores individuales toman decisiones financieras basándose en lo que quieren que suceda en el 83% de las situaciones analizadas, ignorando evidencia contraria, incluso cuando esta evidencia se presenta de forma clara e inequívoca. Esto significa que la gran mayoría de las personas operan con una versión distorsionada de la realidad financiera, una versión moldeada por sus deseos más que por los hechos. Ray Dalio dice que le llevó años desarrollar esta capacidad de separar el deseo y la realidad, y que el punto de inflexión en su carrera se produjo en 1988. 92, cuando hizo una predicción pública catastróficamente errónea sobre la economía estadounidense. Predijo una depresión que no sucedió. Lo perdió casi todo. Tuvo que despedir a todos los empleados de Bridgewater y estaba tan arruinado que tuvo que pedir dinero prestado a su propio padre para pagar las cuentas de la casa. Este momento de total humillación fue lo que él describe como el catalizador que obligó al desarrollo de la primera señal. Se dio cuenta de que sus predicciones estaban empañadas por lo que quería que sucediera, por el deseo de tener razón, por la necesidad de validar su propia inteligencia. Y a partir de ese momento, desarrolló sistemas y prácticas específicas para obligarse a confrontar evidencia contraria a sus creencias antes de tomar decisiones financieras importantes. Los datos de la Reserva Federal sobre el comportamiento de los inversores entre los últimos 100 años de los 92.020 muestran un patrón consistente. Personas que mantienen registros escritos de sus decisiones financieras y las razones por las que tras de las ten probabilidades significativamente mayor de identificar y corregir biases cognitivos ao longo do tempo. No porque el acto de escribir sea mágico, sino porque te obliga a afrontar la realidad de una manera que el pensamiento abstracto no puede. Cuando escribe los motivos de una decisión financiera y luego los compara con lo que realmente sucedió, resulta mucho más difícil mantener ilusiones cómodas sobre su propio juicio. Por lo tanto, la primera señal no es simplemente tener la mente abierta. Se trata de desarrollar prácticas sistemáticas que obligan a una confrontación constante entre lo que se quiere que sea verdad y lo que los datos muestran que es realmente cierto. Y esto es mucho más difícil de lo que parece porque nuestros cerebros están biológicamente programados para buscar la confirmación de las creencias que ya tenemos. Una investigación publicada en la revista Nature Neuroscience en 2016 demostró que cuando las personas reciben información que contradice sus creencias financieras establecidas, la actividad en áreas del cerebro asociadas con el procesamiento racional disminuye, mientras que aumenta la actividad en áreas asociadas con la respuesta emocional. En otras palabras, nuestros cerebros literalmente apagan la racionalidad cuando nos enfrentamos a evidencia que cuestiona lo que creemos sobre el dinero. Las personas que muestran los primeros signos de Dalio han desarrollado mecanismos para sortear esta tendencia biológica. Crean sistemas externos que los obligan a considerar evidencia contraria, incluso cuando el cerebro se resiste. Dalio, por ejemplo, implementó en Bridgewater lo que él llama meritocracia de ideas, un sistema donde las mejores ideas ganan independientemente de quien las propuso, y donde el desacuerdo no solo se permite, sino que se fomenta activamente. Se ha rodeado de personas que no están de acuerdo con él, y ha creado incentivos para que expresen ese desacuerdo abiertamente. ¿Cuántas personas conoces que hacen esto con sus finanzas personales? ¿Quiénes buscan activamente personas que no están de acuerdo con sus decisiones financieras y crean un espacio seguro para que se expresen esos desacuerdos? Los datos históricos sugieren que este comportamiento es extremadamente raro
presente en menos del 5% de la población, según una encuesta de la OCDE sobre el comportamiento financiero en los países desarrollados. La segunda señal que identificó Ray Dalio está estrechamente relacionada con la primera, pero tiene una naturaleza diferente. Lo llama dolor más reflexión es igual a progreso. Dolor más reflexión es igual a progreso. Pero, una vez más, la versión que describe va mucho más allá de la interpretación superficial. No se trata simplemente de aprender de los errores. Se trata de desarrollar una relación específica con el malestar financiero que la mayoría de la gente evita instintivamente. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, analizados en conjunto con investigaciones conductuales de la Reserva Federal, la reacción más común cuando las personas enfrentan pérdidas financieras es la evitación cognitiva. Literalmente dejan de pensar en el tema, evitan mirar declaraciones, posponen decisiones y entran en un estado de parálisis que los investigadores llaman evasión financiera. Este comportamiento es comprensible desde un punto de vista psicológico porque pensar en pérdidas económicas activa las mismas áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. Pero es exactamente esta conducta de evitación la que impide el desarrollo del segundo signo. Dalio sostiene que las personas que generan riqueza real tienen una capacidad desarrollada para sentir plenamente el dolor de la pérdida financiera, sin evitarla, y luego utilizan ese dolor como combustible para una reflexión profunda sobre qué causó la pérdida y cómo evitarla en el futuro. Esto requiere una tolerancia al malestar emocional que la mayoría de las personas nunca desarrolla, porque nuestra cultura ofrece infinitas formas de adormecer cualquier malestar. Estudio longitudinal, realizado por investigadores de Harvard y publicado en 2022, estudió a más de 3.000 personas durante 15 años e identificó que aquellos que demostraron una mayor tolerancia al malestar financiero, medido a través de cuestionarios estandarizados, acumularon en promedio 240% más patrimonio neto que aquellos con baja tolerancia, controlando por ingresos, educación y herencia. No porque la tolerancia a la incomodidad generara dinero directamente, sino porque permitió a estas personas mantenerse comprometidas con sus finanzas durante tiempos difíciles, en lugar de caer en la evitación cognitiva. La segunda señal no es simplemente la capacidad de aprender de los errores. Es la capacidad de permanecer presente y reflexivo durante las dificultades financieras, en lugar de retirarse a las distracciones, la negación o la parálisis. Y esta habilidad, como el primer signo, puede desarrollarse mediante prácticas específicas. Dalio describe en detalle cómo se acostumbró a escribir análisis detallados de cada error financiero importante que cometía, obligándose a revivir la incomodidad mientras documentaba las lecciones. A estos documentos los llama análisis de botones dolorosos y los mantiene organizados para poder revisarlos antes de tomar decisiones similares en el futuro. La mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. Cuando cometen un error financiero, quieren olvidarlo lo más rápido posible, pasar página y seguir adelante. Y este impulso de olvidar, aunque comprensible, es precisamente lo que impide que se desarrolle el segundo signo. Comenta aquí en los comentarios. ¿Tienes la costumbre de documentar y analizar tus errores financieros? ¿O prefieres olvidarlos lo más rápido posible? Sea honesto porque comprender dónde se encuentra es el primer paso para desarrollar estas señales. Y eso me lleva directamente al tercer signo, que Ray Dalio considera el más raro y poderoso de todos. Esta es la señal de que la mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario, a menudo durante décadas, sin darse cuenta de que están saboteando sistemáticamente su capacidad de generar riqueza. Dalio llama a este signo saber tratar bien con los extraños, saber afrontar bien lo que no sabes. Y la formulación
Puede parecer abstracta a primera vista, pero las implicaciones prácticas son profundas e inquietantes. Según un análisis realizado por el Banco de Pagos Internacionales sobre las crisis financieras de los últimos 100 años, el factor más consistentemente presente en las pérdidas catastróficas de activos familiares no es la falta de información, es la ilusión de tener más información y comprensión de la que realmente tienes. Las personas que lo pierden todo en una crisis financiera rara vez se sorprenden con algo completamente impredecible. En la mayoría de los casos, son destruidos por riesgos que estaban claramente presentes, pero que subestimaron porque sobreestimaron su propia capacidad para comprender y controlar la situación. El tercer signo es la capacidad de mapear con precisión los límites del propio conocimiento y ajustar el comportamiento en consecuencia. Y esto va completamente en contra de la cultura dominante que valora la confianza, la certeza y la decisión. Vivimos en una sociedad que recompensa a las personas que parecen saber lo que hacen, que hablan con autoridad, que demuestran confianza. Y esta presión cultural lleva a la mayoría de las personas a fingir certeza incluso cuando operan con información incompleta o una comprensión superficial. Dalio sostiene que esta simulación de certeza es uno de los mayores destructores de riqueza que existen. Cuando actúa como si supiera más de lo que realmente sabe, corre riesgos que son desproporcionados con su verdadera comprensión de la situación. Y tarde o temprano, esta discrepancia entre la certeza aparente y el conocimiento real pasa factura. Los datos de la Reserva Federal sobre el comportamiento de los inversores durante la crisis de 2008 revelan un patrón consistente. Aquellos que sufrieron las mayores pérdidas proporcionales a su riqueza no eran inversores inexpertos o desinformados. A menudo eran personas con una educación financiera superior a la media que habían desarrollado una confianza excesiva en su capacidad para evaluar el riesgo. Sabían lo suficiente para sentirse seguros, pero no lo suficiente como para reconocer lo que no sabían. El tercer signo requiere una forma específica de humildad intelectual que es extremadamente rara. No es la humildad de quien no sabe nada y lo admite abiertamente. Este es fácil. Es la humildad de alguien que sabe mucho, quizás más que la mayoría, pero aún así logra tener claros los límites de ese conocimiento. Dalio desarrolló sistemas específicos para hacer cumplir este reconocimiento de límites. En Bridgewater, implementó lo que él llama ponderación de credibilidad, donde las opiniones de diferentes personas reciben diferentes pesos dependiendo de su historial comprobado en cada área específica. Esto obliga a reconocer constantemente que la experiencia en un área no se traduce automáticamente en experiencia en otras. Puedes ser brillante en el análisis macroeconómico y completamente mediocre en la evaluación del riesgo de crédito. El sistema fuerza esta distinción en lugar de permitir que la confianza en un área contamine las decisiones en otra. Para la gente corriente que gestiona sus propias finanzas, el tercer signo se manifiesta de una manera más sencilla, pero igualmente poderosa. Es la capacidad de decir que no sé lo suficiente sobre esto para tomar esa decisión con confianza, y luego buscar información adicional o delegarla en alguien con más experiencia antes de tomar acción. Parece obvio cuando lo lees, pero observa tu propio comportamiento y el de quienes te rodean. ¿Cuántas veces has tomado decisiones financieras importantes basadas en una comprensión superficial, porque admitir que no sabías lo suficiente te parecía una debilidad? ¿Cuántas veces has visto a personas a tu alrededor hacer lo mismo? Un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2020 identificó que los inversores que demostraron una mayor conciencia de los límites de su propio conocimiento, medidos mediante pruebas específicas, obtuvieron rentabilidades ajustadas al riesgo significativamente más altas durante 10 años, en comparación con los inversores que sobreestimaron constantemente su propia experiencia. Y la diferencia no era pequeña.
El grupo con mayor conciencia de sí mismo sobre sus limitaciones superó al grupo con exceso de confianza por un margen de más del 4% anual en promedio. En el transcurso de una década, esta diferencia se traduce en un patrimonio neto dramáticamente diferente. Necesito hacer una pausa aquí, porque lo que estoy describiendo puede parecer abstracto, pero tiene implicaciones muy concretas para su vida financiera. Los 3 primeros signos de Dalio tienen que ver fundamentalmente con la relación que tienes con la verdad, con el malestar y con los límites del propio conocimiento. Y esa relación está determinada por décadas de condicionamiento que la mayoría de la gente nunca cuestiona. En por qué trabajar más duro te hace más pobre. Exploro en profundidad cómo se forman estos patrones de comportamiento y cómo pueden modificarse deliberadamente mediante prácticas específicas. No es una teoría vaga sobre una mentalidad de éxito. Estos son mecanismos documentados que puedes implementar en tu vida a partir de hoy. El enlace de descarga está en el comentario fijado y le recomiendo encarecidamente que acceda a él, porque lo que encontrará allí brindará contexto y profundidad adicionales a todo lo que estamos explorando aquí. El cuarto y último signo que identificó Ray Dalio es quizás el más práctico de todos, pero también el que con mayor frecuencia se malinterpreta. Lo llama saber obtener lo que uno quiere de los demás. Sepa cómo obtener lo que quiere de otras personas. Y antes de que pienses que se trata de manipulación o persuasión superficial, necesito explicar lo que Dalio realmente quiere decir con esto. Un estudio realizado por investigadores de la MIT Sloan School of Management y publicado en 2018, analizó las trayectorias de más de 1,000 emprendedores a lo largo de 20 años e identificó que la capacidad de movilizar recursos a través de relaciones era el predictor más fuerte del éxito financiero a largo plazo, superando incluso métricas tradicionales como el capital inicial, la educación o la experiencia previa en el sector. La cuarta señal: no se trata de manipulación. Se trata de comprender profundamente que generar riqueza es fundamentalmente un proceso colectivo, no individual. Nadie genera una riqueza significativa completamente solo. Necesita clientes, socios, inversores, mentores, empleados, proveedores y muchas otras personas que contribuyan de alguna manera a sus objetivos. Y la capacidad de crear relaciones en las que otras personas realmente quieran contribuir a su éxito es una habilidad que se puede desarrollar. Dalio es muy específico acerca de lo que diferencia a las personas que tienen esta habilidad de las que no. No es carisma natural, ni habilidades de venta. Es la capacidad de crear situaciones en las que todos los involucrados se beneficien genuinamente. Juegos de suma positiva en lugar de juegos de suma cero. Cuando aborda las relaciones financieras con la mentalidad de que para que usted gane, alguien más debe perder, limita drásticamente su capacidad para construir redes de colaboración duraderas. Las personas se dan cuenta, consciente o inconscientemente, cuando están siendo utilizadas, e incluso si lo aceptan a corto plazo, no permanecen comprometidos a largo plazo. Los datos de la Oficina de Análisis Económico sobre la formación de riqueza en Estados Unidos muestran que los activos construidos a través de redes duraderas son significativamente más estables y resilientes que los construidos a través de ventajas competitivas temporales o la explotación de oportunidades a corto plazo. Esto se debe a que las relaciones genuinas crean redundancias y apoyos que sobreviven a las crisis individuales. Si este contenido está cambiando su forma de pensar sobre su vida financiera, deje un me gusta para ayudar a otras personas a encontrar este análisis. Y compártelo con alguien, es quien sabes que se beneficiaría de esta perspectiva. La educación financiera de calidad se multiplica cuando se comparte. El cuarto signo también implica la capacidad de pedir ayuda de forma eficaz. Y esto puede parecer trivial, pero los datos sobre el comportamiento sugieren que la mayoría de las personas son extraordinariamente malas a la hora de pedir ayuda, especialmente en contextos financieros.
Un estudio publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología en 2019 encontró que las personas subestiman constantemente la voluntad de los demás para ayudarlas, a menudo por márgenes del 50% o más. Esto significa que todos los días se pierden oportunidades de colaboración, tutoría y apoyo, simplemente porque la gente no pregunta porque supone que la respuesta será no. El cuarto signo de Dalio requiere superar esta barrera psicológica y desarrollar la capacidad de articular claramente lo que necesita para que los demás puedan responder positivamente. No se trata de manipulación, se trata de claridad en la comunicación y de crear contextos donde ayudarte también beneficie a quienes ayudas. Dalio dice que uno de los puntos de inflexión más importantes en su carrera se produjo cuando finalmente admitió que no podía construir Bridgewater solo y comenzó a reclutar activamente personas más inteligentes que él en áreas específicas. Esta admisión de limitación y solicitud estructurada de ayuda es lo que permitió a la empresa pasar de ser una operación unipersonal a convertirse en el fondo de cobertura más grande del mundo. Ahora bien, lo que hace que estos cuatro signos sean particularmente poderosos es la forma en que se interconectan y se refuerzan entre sí. El primer signo, una mentalidad radicalmente abierta, sienta las bases para el segundo, porque solo puedes reflexionar genuinamente sobre los errores si estás dispuesto a enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo. La segunda señal, la capacidad de procesar el dolor y extraer aprendizaje, fortalece la tercera porque cada error procesado adecuadamente amplía tu comprensión de los límites de tu propio conocimiento. La tercera señal, la claridad sobre lo que no sabes, habilita la cuarta porque solo pides ayuda de manera efectiva cuando sabes específicamente dónde la necesitas. Y el cuarto signo, la capacidad de movilizar a los demás, se retroalimenta del primero porque las relaciones genuinas con personas que piensan diferente a uno obligan a una apertura mental continua. Según un análisis del Fondo Monetario Internacional sobre los patrones de acumulación de riqueza en las economías desarrolladas, las personas que demuestran 3 o más de estos signos consistentemente tienen una probabilidad estadísticamente significativa de estar en el quintil superior del patrimonio neto en sus respectivos grupos de edad, independientemente de las condiciones iniciales como la herencia familiar o los ingresos de los padres. Esto no significa que mostrar los signos garantice riqueza. Nada en la vida financiera está garantizado, pero sí significa que los datos históricos muestran una correlación fuerte y consistente entre estos patrones de comportamiento y resultados financieros positivos a largo plazo. Y la buena noticia es que se pueden desarrollar los 4 signos. No son rasgos de personalidad fijos ni dones innatos. Estas son habilidades que pueden cultivarse mediante la práctica deliberada y consciente. Dalio ha pasado décadas desarrollando estas señales en sí mismo y creó sistemas en Bridgewater específicamente para desarrollar estas capacidades en sus empleados. Si alguien nacido en una familia de clase media, en Queens, Nueva York, ha logrado desarrollar estas habilidades hasta el punto de construir una de las mayores fortunas en el mundo de las inversiones, los datos sugieren que usted también puede desarrollar versiones de estas habilidades adaptadas a su propia situación. Pero necesito ser honesto acerca de algo que a menudo se omite en el contenido sobre desarrollo personal y financiero. Desarrollar estos signos no es cómodo. Cada uno de estos requiere confrontar aspectos de uno mismo que la mayoría de la gente preferiría evitar. La primera señal requiere admitir que a menudo te equivocas y que tus creencias más preciadas pueden verse distorsionadas por lo que quieres que sea verdad. La segunda señal requiere permanecer presente en situaciones de dolor financiero en lugar de retirarse a las distracciones o la negación. El tercer signo exige admitir la ignorancia en un mundo que castiga cualquier muestra de incertidumbre. Y el cuarto signo requiere suficiente vulnerabilidad para pedir ayuda
y crear interdependencia cuando la cultura valora la independencia y la autosuficiencia. Ninguno de estos desarrollos ocurre de forma natural o cómoda. Requieren un esfuerzo deliberado contra las tendencias naturales del cerebro humano y contra las presiones culturales dominantes. Y es por eso que solo el 3% de la población demuestra los 4 signos de manera consistente. No porque sea genéticamente imposible para el 97% restante, sino porque el desarrollo requiere un nivel de malestar intencional del que la mayoría de la gente no es consciente. Dispuesto a apoyar. Un estudio longitudinal publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2023 siguió a los participantes en programas intensivos de educación financiera durante 5 años e identificó que el factor más importante para determinar quién implementó realmente cambios duraderos no fue la calidad de la información recibida ni el nivel de motivación inicial. Fue la capacidad de tolerar el malestar durante el periodo de cambio de comportamiento. Quienes esperaban que la transformación financiera fuera cómoda, abandonaron el proceso mucho antes de ver resultados. Aquellos que aceptaron la incomodidad como una parte necesaria del proceso, persistieron el tiempo suficiente para que los nuevos comportamientos se afianzaran. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de los 4 signos sientes que necesitas desarrollar más en tu vida actual? ¿Y cuál crees que ya es más fuerte? Este autoanálisis honesto es el primer paso hacia cualquier desarrollo real. Ahora, quiero profundizar en cada una de las señales con ejemplos prácticos de cómo se manifiestan en situaciones financieras cotidianas, no solo en contextos de inversión de alto nivel como en los que opera Dalio. Porque una de las críticas válidas a los consejos de los multimillonarios es que a menudo parecen desconectados de la realidad de la gente normal que gestiona presupuestos normales. El primer signo, una mentalidad radicalmente abierta, se manifiesta de manera muy práctica en la vida financiera cotidiana. Es la diferencia entre mirar su extracto bancario con curiosidad genuina acerca de dónde va el dinero y mirarlo con la expectativa de que confirme lo que ya cree sobre sus hábitos de gasto. Parece una distinción sutil, pero los resultados son dramáticamente diferentes. Cuando buscas expectantemente una confirmación, tu cerebro filtra la información que contradice tu autoimagen. Puedes gastar $300 al mes en salir a comer, pero ver una cifra mucho menor porque tu cerebro no quiere confrontar la discrepancia entre tu identidad como persona financieramente responsable y tu comportamiento real. Los datos de las aplicaciones de seguimiento financiero analizados por investigadores de la Universidad de Stanford en 2020 revelaron que los usuarios subestiman su gasto en categorías socialmente sensibles como comida, entretenimiento y compras impulsivas en márgenes promedio de 30 a 40%. No porque mientan deliberadamente, sino porque sus cerebros filtran la información incluso antes de que llegue a la conciencia. Practicar el primer signo de Dalio en este contexto significa desarrollar sistemas que superen este filtro cognitivo. Puede ser tan simple como pedirle a otra persona que revise sus declaraciones y le señale patrones que no está viendo. O utilice la categorización automática de gastos y oblíguese a mirar las cifras totales por categoría al final de cada mes antes de hacer cualquier otra cosa. The discomfort of confronting reality is temporary. La consecuencia de vivir en la ilusión es permanente. El segundo signo, dolor más reflexión, es igual a progreso. Se manifiesta cuando se pierde dinero, ya sea por una inversión que salió mal, una compra que resultó ser un error o un negocio que no funcionó. La reacción natural es olvidar lo más rápido posible y seguir adelante. La reacción que desarrolla el segundo signo es diferente. Es permanecer sentado con la incomodidad el tiempo suficiente para extraer un aprendizaje real. Esto puede significar escribir un análisis detallado de lo que sucedió, qué suposiciones resultaron erróneas
qué señales ignoró y qué haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo. Dalio mantiene lo que él llama un registro de problemas. Un registro de problemas y errores que revisa periódicamente. No para castigarte a ti mismo, sino para asegurarte de que no se repitan los mismos errores. ¿Cuántas personas conoces que lleven un registro sistemático de sus errores financieros? Los datos sugieren que es una práctica extremadamente rara, presente en menos del 10% de la población, incluso entre aquellos con educación financiera formal. Y, sin embargo, es una de las prácticas más fuertemente correlacionadas con mejores resultados financieros a lo largo del tiempo, según estudios longitudinales de la Reserva Federal. El tercer signo, la claridad sobre los límites del propio conocimiento, se manifiesta de forma muy práctica en las decisiones de inversión y grandes compras. Es la diferencia entre invertir en algo, porque realmente entiendes los mecanismos que generan retornos, versus invertir porque escuchaste que es una buena idea o porque otras personas están invirtiendo. Warren Buffett, a quien Dalio considera uno de los inversores más exitosos de la historia, es famoso por su círculo de competencia, la práctica de invertir solo en negocios que realmente entiende y evitar todo lo que esté fuera de ese círculo, sin importar cuán atractivo parezca. Esta disciplina de decir no a oportunidades que parecen atractivas pero fuera de tu área de comprensión real es una manifestación práctica. ICA de la tercera señal. Y es sumamente difícil de practicar porque el miedo a perder buenas oportunidades, el famoso FOMO, es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen. Los datos sobre el comportamiento de los inversores durante las burbujas especulativas, analizados por el Banco de Pagos Internacionales, muestran que la mayoría de las pérdidas catastróficas no ocurren porque la gente carezca de información. Sucede porque la gente actuó en áreas donde su comprensión era superficial, pero su confianza era alta. Sabían lo suficiente para sentirse seguros, pero no lo suficiente para evaluar adecuadamente los riesgos. El tercer signo requiere la humildad de admitir que saber un poco sobre algo puede ser más peligroso que no saber nada, porque el poco conocimiento genera confianza sin la comprensión que debe acompañarlo. El cuarto signo, la capacidad de obtener lo que uno quiere de los demás, se manifiesta prácticamente en todas las transacciones financieras importantes. Negociar un salario, conseguir un préstamo con buenas condiciones, encontrar un socio para un negocio, convencer a los inversores para que apoyen una idea. Todas estas situaciones requieren la capacidad de crear contextos en los que otras personas quieran ayudarte a conseguir lo que deseas. Y esa capacidad comienza con una comprensión genuina de lo que la otra parte quiere y necesita. Dalio es enfático al decir que las negociaciones exitosas no son aquellas en las que se puede extraer lo máximo posible de la otra parte.